Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, donde quiera que nos escuches, a la hora que nos escuches. Estamos aquí en una transmisión más de Jugando con Formas con Eduardo Durán. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Hola, Ivonne. Eh, y bueno, para los nuevos suscriptores de este canal, que estamos muy felices porque ya rebasamos los 600 suscriptores. Vamos, adelante. Eh, bueno, darles la bienvenida a este canal. Se llama Restaurando al Ser y que es un proyecto en donde te acompañamos en tu caminar desde la parte oscura y temerosa, con miedo de la mente, hacia el amor incondicional de nuestro corazón, con muchas técnicas y herramientas de diversa índole para que puedas hacer tus propios ideas, ¿no? De las cosas, cuestionar los paradigmas, las creencias que nos han inculcado, para finalmente quedarnos con las que sí nos sirven, las que nos llevan a un estado de paz y relajación, y hacer a un lado aquellas que nos mantienen en el estado de ansiedad, de angustia, de miedo. Y bueno, entre todas esas herramientas, una que está presente aquí ya desde hace, creo que casi como 2 años Creo que sí. o año y medio, algo así. Este es el programa, el video 53, ¿no? Me Ah, parece. sí. Entonces, bueno, ya llevamos un ratito con esto. Es este espacio de jugando con formas que pues surgió porque Eduardo escribió un libro, primero, uno, que yo leí, que me llamó mucho la atención, lo contacté y empezamos así como a platicar y luego ya que sacó el segundo y el tercer libro, este, ya también nos pusimos en contacto para sacar estos videos, pensando que hay muchas personas que no les gusta leer, ¿no? O que los libros no son lo suyo. Entonces, para tratar de compartir la información de los libros, para quien esté de nuevo y no haya escuchado realmente de dónde venimos los dos. Eduardo viene eh, de escribir estos libros, y ahí está su historia. En el libro uno puedes leer quién es él y por qué llegó a este momento y por qué habla de lo que habla y etcétera, ¿no? Si te lo estás preguntando. Y decirte que, bueno, yo soy ingeniero biomédico de primera carrera, y ya después estudié en terapia familiar sistémica, em, desarrollo humano, eh, sanación energética en muchos ámbitos diferentes. Soy también terapeuta de arte y mi última certificación fue en trauma. Así que soy la creadora de este concepto de Restaurando al Ser. Tenemos un centro en el sur de la Ciudad de México, y también hacemos muchos cursos y talleres en línea. Y bueno, con esa introducción, voy a pasar a una pregunta que hay en el chat en los comentarios de los videos, que se nos hace una pregunta muy interesante acerca de que cómo es posible que Jesús esté hoy por hoy encarnado, eh, como una mujer en algún lugar de Oriente o de la India, ¿no? Eh, sí, se supone que Jesús es un maestro ascendido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué es así, Eduardo? Bueno, tenemos esta idea del samsara, de que si no somos muy avanzados espiritualmente, nos vamos hasta cierto punto y luego regresamos y hay como un círculo y hay mucho simbolismo con el círculo de que estamos atrapados en
en este ciclo donde tenemos que regresar hasta que aprendamos lo suficiente e irnos. Pero hay que recordar varias cosas. Primero que nada es que mm, siempre es una decisión nuestra. Es decir, nos podemos ir y en algún momento decidimos regresar. Y, y no solo eso, sino que tenemos esta idea de que un espíritu, una conciencia está habitando un solo cuerpo, pero en realidad, como el tiempo y el espacio no existe, es una ilusión que tenemos aquí, nos limitamos a este pensamiento lineal de querer entender que podemos estar en un solo lugar al mismo tiempo, pero en realidad, como el tiempo, si tratamos de visualizar, si sabemos que una persona puede estar en un cuerpo ahora, pero también puede estar en el futuro, en 500 años, ahora eliminen la idea de tiempo y puede estar en dos lugares al mismo tiempo en el mismo tiempo, porque esa idea de tiempo no existe. Es como si estuviera ahora en el presente y en el futuro, pero como no existe el tiempo, es una experiencia, podemos decir que estén varias personas al mismo tiempo, ahora. Esta información de que Jesús está en un cuerpo, bueno, recuerden que yo comparto la información que encuentro de personas de seres que yo conozco, que confío, porque no todos son confiables desde mi punto de vista. Pero bueno, es una muy buena pregunta. Ivonne, ¿qué piensas tú al respecto? Sí, les comentaba en creo que en el pasado, en el video pasado, que la energía de Jesús, ¿no? Lo que es Jesús en su nivel multidimensional más grande, ¿no? Porque somos seres multidimensionales, como lo acabas de decir, que tenemos experiencias en diferentes espacios-tiempos. Esa energía, que es la energía crística. De hecho, les comentaba que Jesús pasa ya a ser eh, director de un nivel más arriba, porque antes estaba como el responsable del planeta Tierra, ¿no? De la energía del planeta Tierra, y ahora ya tiene un puesto superior en donde va a hacer cosas más grandes. En ese nivel, a él se le puede reconocer como Sananda. Pero eso no quiere decir que cualquiera de estos maestros ascendidos puedan venir a encarnarse por decisión propia, no por la rueda del samsara de la reencarnación, sino porque eliges volver a venir para ayudar o apoyar al proceso planetario en el cual estamos ahora, ¿no? Yo estoy cierta que hoy por hoy hay muchos maestros ascendidos encarnados que ni siquiera sabemos que son maestros ascendidos, que ya traen mucho trabajo de haber estado en el planeta mucho tiempo y que por amor al planeta se vuelven a encarnar para llevar a cabo estas misiones, ¿no? Entonces, eh, sí, esto puede ser, es posible, ¿no? De hecho, nosotros también somos seres multidimensionales que estamos teniendo varias experiencias a muchos niveles, ¿no? A niveles como dimensionales, en una verticalidad, pero también a niveles de vidas paralelas o de espacios-tiempos, ¿no? Y de eso cada vez hay más series en la televisión que hablan de estas cosas, ¿no? De estar eh, al mismo tiempo en varios lugares. Eso sería, ¿no? Esperamos que te, que te hayamos contestado la pregunta. Si tienen más dudas, comentarios, por favor, escriban lo que necesiten. Aquí estamos para averiguar qué onda. Y bueno, nuestro tema del día de hoy, muy interesante y muy importante para la época en la que estamos, ¿no? Que sería la simbología de la Navidad, ¿no? Porque ya hablamos el video pasado de la simbología de Jesús precisamente, ¿no? De lo que él significó, pero ahora Eduardo nos va a platicar acerca de la simbología de la Navidad. Vale, pues de la simbología de la Navidad. Am, vale, aquí también hay bastante, pero voy a tener que contar varias historias para darle un poquito de contexto a lo que vamos a llegar a entender.
el por qué entendemos hoy la Navidad como lo entendemos. Ok, entonces para darle un poquito de contexto, creo que voy a empezar hablando de algo que parece que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver, y es sobre el planeta Júpiter. Entonces, no se preocupen, hay una conexión, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hablar de Júpiter. Bueno, como saben, Júpiter es el planeta más grande que hay en el sistema solar, ¿no? Entonces, em, hay simbología de Júpiter, hay simbología de otros planetas. Por ejemplo, bueno, simbología está en todos lados. Hace unos años yo vi promocionar una película que se llamaba Júpiter Ascendiendo y era sobre una Mm, chica que se llama Júpiter, pero esto es simbología. mm, Entonces, porque sí. recuerden que así se comunican eh, gente, grupos secretos, se comunican entre ellos a través de cosas públicas. Y pero bueno, ya hablamos de simbología, no hay que meternos tanto en eso. Vamos a enfocarnos en Navidad. Pero bueno, primero Júpiter. Ahora, en Júpiter em, hay unos seres que viven en Júpiter, que son seres muy avanzados. Tienen diferentes nombres, pero ellos mismos usan el nombre Caristus. Y este nombre es usado por ellos mismos y por otras razas. Estos seres son muy avanzados y viven en Júpiter. Ahora, Júpiter no tiene, en Júpiter, pero también en la luna, porque Júpiter tiene varias lunas. Ahora, estos seres no tienen cuerpo y lo necesitan, es decir, no es necesario que tengan cuerpo, ya que en Júpiter no tiene superficie. Por ejemplo, en la Tierra, si entramos a la atmósfera, llegamos a la superficie, a la parte rocosa y pues nos paramos y empezamos a caminar. En Júpiter no existe eso. Entonces, hay animales, hay seres que viven ahí, pero flotando hasta cierto punto. Es como en el mar. Entre más profundo te vayas, hay más densidad, más pesado. Entonces, hay animales que pueden vivir hasta cierta densidad. Entonces, es lo mismo en Júpiter. Hay ciertos animales, ciertos seres que viven ahí hasta cierta profundidad del gas. Y bueno, hay animales, seres, pero bueno, los caristos son luz. Como ya hemos hablado, hay seres que son muy elevados que solamente son luz. Obviamente cuando ellos interactúan con dimensiones o con seres un poquito más diferentes o para nosotros interactuar con ellos, se dan una forma y normalmente lo hacen a través de creencias religiosas o algo muy fuerte para muchas personas. Es por eso que en la antigüedad, no siempre, pero es posible que en muchos casos algunas personas hayan visto ángeles o algo similar y pudo haber sido algún Caristos. Y, y estos seres también muchas veces utilizan, así como cuando los atlantes llegaron a Egipto y respetaron mucho la religión de Egipto, no cambiaron las ideas, o al menos no llegaron a imponer sus ideas. Ellos hacen algo similar. Ellos vienen y cuando hablan con una persona en la tierra, les hablan con sus propias creencias. Es decir, si una persona es muy cristiana, van a usar ideas cristianas para comunicarse con esa persona, para para que se facilite la comunicación, ya que ellos no tienen problema en que la gente crea en cualquier cosa. Em, y bueno, los grupos secretos que están aquí en la tierra, ellos saben que existen estos seres y saben sus nombres, porque incluso ellos usan la palabra Caristus en sus rituales. Pero como siempre, ellos toman cualquier cosa que para ellos sea bueno para ellos y lo convierten a su manera. Entonces, muchas veces en los grupos secretos se habla, si alguien que es parte de algún grupo secreto y ha escuchado la palabra Caristus, pues ya saben de dónde viene. Y, y porque ellos han venido literalmente a hablar con personas, a cambiar, a ayudar, a sanar. Se dice que ellos detuvieron la peste negra que hubo hace muchos años, que fue algo que mató a mucha gente. Ellos vinieron a, a cambiarla. Y, y bueno, el mismo nombre está relacionado con simbología de seres positivos, cosas crísticas. Caristo tiene una relación con la idea de Cristo o de lo que habla Ivonne de la energía crística. Pero bueno, no hay que meternos tantos en los caristos, nada más para darle contexto
a lo de la Navidad, ¿vale? Entonces hay que recordar que simbolismo hay por todos lados y siempre tiene más que un significado. Y bueno, Júpiter en general es un lugar que se usa como, hay que recordar que hay lugares donde hay, de manera natural, hay portales artificiales y naturales, como el Sol. Algunos son de entrada y salida, es decir, puedes entrar por ahí y salir por ahí mismo. Algunos son solamente, por ejemplo, un agujero negro es solo de salida, no puedes regresar por el mismo agujero negro. Pero muchos soles o estrellas son de entrada y salida. Júpiter también tiene portales naturales, pero normalmente es desde un punto de vista muy elevado. Entonces es usado solo por seres muy elevados. Bueno, ¿qué tiene que ver con todo esto? En, en los libros y en videos anteriores hemos hablado de que Saturno es usado con mucha simbología por los eh, seres problemáticos que están aquí en la Tierra. Entonces, eso ha estado muy claro, vamos a hablar del por qué, pero hay que tomarlo así. Saturno es simbolismo de los seres negativos, de los seres problemáticos que están aquí en la Tierra. ¿Por qué no tomaron Júpiter, que es el planeta más grande? Primero, porque no tiene superficie. Y segundo, porque los caristos no lo permiten. Entonces, es por eso que siempre hablan de Saturno, pero no de Júpiter, porque no, primero, es complicado para ellos vivir en Júpiter, y segundo, es porque los caristos no le permiten entrar. Y ellos no son parte de la federación, los caristos, y ellos no son muy independientes. Son seres lirianos, que significa que son similares a los humanos, o sea, se ven como nosotros. De hecho, ya habíamos hablado de ellos y en los libros, bueno, no, en los libros no he hablado de ellos, en el cuarto libro sí, pero todavía no lo termino. Entonces ya sé que me escribieron en los comentarios que me ponga a escribirlo y terminarlo, pero ya estoy en eso, ya empecé a escribir otra vez. Y sigan escribiendo en los comentarios ahí que me Es el empujen punto. a, sí, cada vez que hablo con Ivonne antes de entrar a grabar, ella me lee los comentarios y me dice cuando me escriben eso. Entonces pongan ahí que me siente a escribir los libros, el cuarto libro. Y ya después el quinto y el sexto, porque tengo planificado un quinto y un sexto. Que el quinto habla de solo de ciencia de los seres de dimensiones superiores, que se me hace muy interesante. Pero bueno, regresando con la simbología de la Navidad y con Júpiter y Saturno, bueno, ya sabemos que Júpiter no se usa, no está en control de los de los seres problemáticos, así les llamo yo. Entonces, am, ya habíamos hablado antes y en los libros también he mencionado que la luna es como un amplificador de energía que nos mantiene en cierta frecuencia aquí en la Tierra. Esa energía originalmente viene de Saturno, es decir, Saturno envía una energía que es amplificada por la luna y es enviada a la Tierra. Y todo esto, ¿por qué exactamente pasa así? En la Federación Galáctica local de aquí, de esta región, de esta dimensión, porque hay muchas, en varias dimensiones y en varios lugares del universo. Y la Federación Galáctica se entiende como un grupo de seres que se han unido como algún tipo de Unión Europea, pero de seres allá afuera. Y Saturno, bueno, la Luna es como, ya habíamos hablado en otros videos que detrás de la Luna hay una nave que está moviéndose a escondidas para que no la veamos, está enorme. Y la Luna en sí es una nave andromedana. Pero bueno, detrás de la Luna hay una nave que se va moviendo y ahí es como el cuartel general o como las oficinas o como la capital, si queremos llamarlo, de la Federación Galáctica que se encarga de la Tierra. Entonces la Luna es considerada parte de la Tierra para ellos. Entonces todo lo que tiene que ver con la Tierra ya tienen como cuarteles en la Antártida y en la Luna o detrás de la Luna para ser más específico. Es por eso que la Antártida pues pasa muchas cosas raras que no pertenece a ningún país y muchas otras cosas, ¿vale? Y, y bueno, Saturno
es como la capital de todo el sistema solar. Entonces, detrás de la Luna hay una nave que es como la capital o en la oficina encargada de la Tierra, pero las oficinas de la Federación Galáctica encargada de todo el sistema solar, de todos los planetas de este sistema solar, está en Saturno. Y en la Federación Galáctica, primero hay que entender un poquito dar un poquito de contexto a qué me refiero con la Federación Galáctica, porque tal vez mucha gente se está confundiendo en este momento de, de lo que quiero decir. Yo entiendo que se tiene esta idea de que la Federación Galáctica es un grupo de seres súper avanzados que no tienen nada que ver con guerra y que son, y sí, sí los hay, pero hay que recordar que hay niveles de seres avanzados, entonces estoy hablando como el nivel más bajo de la Federación Galáctica. Ahora, ese nivel en específico, vamos a llamarlo la Federación Galáctica local, hay como cierta controversia de si nos van a liberar, porque se habla mucho de que algún día la Federación Galáctica nos va a liberar a la humanidad. Ahora, aquí está la parte interesante, porque los que originalmente bueno, no a nosotros directamente, pero a las lagartijas, a estos seres que están aquí, originalmente los encerraron en la Tierra, es decir, esa era la idea principal, pero como nosotros estamos aquí, pues también nos pusieron a nosotros. Entonces, esta idea de que ellos van a venir a liberarnos, pues sí, es posible, pero si ellos mismos son los que pusieron esta trampa en nosotros, por así decirlo. Entonces, se habla mucho de que la humanidad tiene que avanzar espiritualmente hasta cierto punto de que nos permitan poder ser parte de la Federación Galáctica, que sí es posible, claro, y creo que en algún momento va a pasar, pero la Federación Galáctica en sí es la que hizo que cayéramos en este lugar y son los que envían estas frecuencias desde el Saturno, que es donde la Federación Galáctica está encargada y es amplificada por la Luna y es por eso que nos mantienen en esta vibración. Pero bueno, continúo con la Navidad. Ahora, eh, como la Navidad tiene que ver mucho con simbolismo y tiene que ver mucho con Saturno, la Federación Galáctica. Saturno el simbolismo de Saturno está en muchos, muchos lados. Por ejemplo, en las religiones, en el Islam, en, en la Meca, que es una ciudad que es una ciudad muy importante para la gente que practica el Islam, em, hay como un cubo de color negro que se llama Kaaba. No es el grupo de música, es Kaaba, así se llama, Kaaba. Ahora, un cubo es geometría y, y la geometría este cubo negro tiene relación con Saturno. Ahora, hay muchas cosas que tienen relación con Saturno. Los judíos, no sé si han visto que hay unos judíos que tienen como unos sombreritos negros aquí en la frente, que ese es lo mismo, es el mismo simbolismo. Ahora, no quiero decir nada negativo en contra de ninguna religión, solo digo, estoy apuntando de que el simbolismo está ahí, que ha sido introducido, y no solo en religiones, pero está en todos lados. Ahora, por ejemplo, no sé si han visto que hay muchos en películas o historias la idea de anillos, o sea, cuando uno se casa se pone un anillo y muchas cosas. No quiero decir que sea malo, no solamente estoy diciendo que hay referencias a ciertas cosas, que puede ser, por ejemplo, películas relacionadas con anillos. En muchos casos tiene que ver con la idea de Saturno o hace algún tipo de referencia a Saturno. Ahora, ¿qué tiene que ver Saturno con la Navidad? En la antigüedad se usaba, por ejemplo, cuando un imperio domina un nuevo lugar, no llegan e imponen sus creencias a la gente, lo hacen poco a poco y lo hacen combinando, tomando las creencias de por ejemplo, en México. Cuando llegaron los españoles a México, la gente en México tenía ciertas creencias de la madre tierra.
Por ejemplo, tenían una diosa que se llamaba Tonantzin, y Tonantzin era una referencia a la Madre Tierra. Es decir, en pocas palabras, la gente adoraba a la Madre Tierra. Estas ideas de la Madre Tierra, de la diosa, no era una diosa, pero era una manera de representar la Madre Tierra en una persona, y le llamaban Tonantzin. Ahora, esta idea de Tonantzin era muy fuerte en la población. Entonces, cuando los españoles llegaron a México, ellos no llegaron directa, quisieron imponer sus ideas de catolicismo en México, pero no fue tan fácil porque la gente tenía unas creencias muy fuertes sobre lo que es la madre tierra, o en este caso, Tonantzin. Entonces, creo que ya hemos hablado en videos anteriores donde cómo lo hicieron lentamente, de que llegaron a aplicar la idea de que, porque al mismo tiempo cuando eso pasó, la conquista de México, ellos estaban tenían problemas con la liberación de los árabes en la península arábica, en España. Y encontraron entre estos, en un pueblo encontraron una virgen católica que era de piel morena, que la trajeron a México para que la gente se sintiera un poquito más, em, ¿cómo decir? A gusto, Sí, más cómodos identificada. identificados con esta nueva virgen morena, porque una virgen blanca, pues ellos no eran blancos, entonces no se sentían identificados, y así fue como Tonatzin los españoles fueron reemplazando las ideas de Tonatzin con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces, ahora se sigue adorando Tonatzin, pero ya no se llama Tonatzin, se llama Virgen de Guadalupe y ya no tiene nada que ver con la Madre Tierra. Lo que quiero decir con esto es de que esta es la manera en que los pobladores, la gente que va y conquista otros lugares, va metiendo sus ideas, las va mezclando con las ideas locales hasta que las ideas originales que querían meter van reemplazando por completo las locales. Y esto se ha hecho siempre y se sigue haciendo ahora en la actualidad. Ahora, Navidad, lo que celebramos, bueno, los que celebran el 24, bueno, el 25 de diciembre, esto viene de una celebración romana, de la época romana, que se llama Saturnalia. Y como el nombre lo dice, tienen algo que ver con Saturno. Es por eso que está hablando de Saturno. Ahora ya ven que tiene algo de relación, entonces no, por ahí va la cosa. Entonces, Saturnalia era una celebridad romana que empezaba más o menos como el 17, más o menos. Obviamente esto iba cambiando con el tiempo, pero lo celebraban por varios días, desde el 17 de diciembre hasta el final del año prácticamente. ¿Qué significa celebrar? No trabajaban, festejaban, comían, incluso los esclavos, porque en aquella época habían esclavos, dejaban de ser esclavos por esos días y festejaban. Mm, pero eran costumbres diferentes. Ahora, habían sacrificios y el sacrificio era directamente a un dios que se llamaba Dios Saturno. Entonces, aquí van viendo la simbología, cómo se va adaptando a la actualidad. Entonces, am, esto era durante la época romana y, y en Saturnalia, es decir, Saturnalia, imagínense que es la Navidad de la época romana. Y incluso habían unos sombreritos, así que los que se ponen a veces en Navidad, que se llaman pilio. Y o sea, nunca se han preguntado el por qué en Navidad usamos un sombrerito, un triangulito en la cabeza. Esto es un pilio, es de la época de los romanos que se usaba en Saturnalia, era una costumbre. Y, y bueno, esto viene de muchísimo antes de los romanos. Esto no es algo que se inventó. Esto es algo que viene desde. Recuerden que hubo una época donde, como me gusta, como le llama Ivonne, el secuestro de la humanidad o el secuestro de la información, porque los seres de dimensiones superiores, los positivos, estaban aquí en la Tierra, ayudando a la gente. Es por eso que tenemos las civilizaciones antiguas, Egipto, Perú, México, y en algún momento la Federación Galáctica misma les prohibió, les dijo que tenían que irse,
Pero aquí estaban las lagartijas, los seres lagartijas. Y estos seres, claro, empezaron a apoderarse. En esta época, la humanidad, los humanos, tenían creencias muy fuertes. Y estas lagartijas, pues, como eran seres avanzados, empezaron a hacerse pasar por seres avanzados, de los que tenía mucha confianza la gente, y empezaron a cambiar las ideas. Aquí empezó esta idea de cambiar la mentalidad de la gente, reemplazando cosas poco a poco, así como lo hicieron en México con la Virgen de Guadalupe, pero ahí empezó todo esto, que vamos a poner que esto fue mm, alrededor de 7000 años atrás, más o menos, un poquito más. Entonces, y esto empezó, se hizo más fuerte en Sumeria, en Mesopotamia. Es por eso que se dice que fue la primera civilización humana, pero no fue la primera civilización humana, fue la primera civilización humana controlada por ellos. Y bueno, también estaba Egipto y, y bueno, pero vamos a las simbología. En, y creo que vamos a poder cubrir todo para entender, porque por ejemplo en Navidad está lo de la comida, está lo del gorrito. Ahora, más tarde hablamos lo de Santa y sobre otras cosas. Em, el pino de Navidad. Hay que recordar que en la antigüedad, en Egipto y en muchas civilizaciones, cuando ya controlaban estas lagartijas, la idea del pino, el simbolismo del pino, o ¿cómo se llama esta? El pino seco, piña, ¿o cómo se llama? Las piñas. Ajá. Sí, pero no hablo de la piña, piña esa que sabe No, ácida, no, no. no, las piñas que se usan ahorita mucho para decorar la Navidad. Exacto, hablo de Las esas. secas, las piñas Sí, secas. esas piñas se usaban como simbolismo en la actualidad, perdón, en la antigüedad, para, para poder decir, bueno, tiene referencia a la glándula pineal, que es un órgano que tenemos en el cerebro, y también tiene referencia al conocimiento, que se le daba conocimiento a la gente. Es por eso que, por ejemplo, no sé si han visto que hay unas bolsas que tienen muchas vibraciones, que aparece esa bolsa en todos lados. Es simbolismo de que hay semillas que se implantaba la humanidad. Recuerden que en aquella época, en la antigüedad, eran como más poéticos, donde trataban de representar todo con imágenes. Entonces, al querer decir, seres de otros lugares vinieron a darnos información o conocimiento, vinieron a implantar semillas en la mente de la gente. Entonces lo representaban con seres con alas que traían piñas que lo ponían en la frente. Y bueno, hay mucha simbología al respecto y puede tener varios significados. Entonces, esto tiene que ver con el conocimiento y tiene que ver con la glándula pineal. Y bueno, obviamente en Atlantis vivíamos de manera diferente. Entonces nuestra glándula pineal funciona un poquito diferente en la actualidad. Es por eso que pensamos, vivimos diferentes. Y, y bueno, el árbol de Navidad es una referencia al simbolismo de esta piña que o no solamente de la piña, pero también el pino, porque el pino es una referencia a la glándula pineal. Ahora, el pino, la glándula pineal, está, ¿cómo se llama? Cubierta, Decorado. Ajá. decorada con un listoncito que hace referencia a una serpiente. Entonces, es una referencia pues a las lagartijas, que ellos orgullosamente son seres reptiles. Ellos tienen una raza reptil. Em, entonces, bueno, ya vamos cubriendo lo del sombrerito, el pino y bueno, también hay simbolismo de las bolas que están colgando en el pino, pero bueno, vámonos a otro tema, a Júpiter. No, no, ya no, es broma. Ahora, cuando, ¿de dónde salió esta idea de Santa Claus? Como decía, el imperio, cuando un imperio conquista una región, trata de incorporar historias o creencias de ese lugar con las de ellos mismos para que se vayan, para que la gente las vaya aceptando. Cuando el Imperio Romano conquistó el norte de Europa, donde estaban los celtas,
y también estaban como los seres vikingos. Los seres vikingos, literalmente ellos estaban en contacto tenían historias, porque en algún momento ellos tuvieron contacto con seres avanzados, que por eso hay historias de gente que iba al norte que eran lugares muy fríos para encontrar conocimiento de un ser que les daba información. Bueno, esto viene de culturas vikingas. Y bueno, los romanos obviamente estudiaron las historias de estas personas, de los celtas y de los vikingos, tomaron esas historias y como siempre la incorporan y las mezclan con historias de ellos para que con la mentalidad de cambiar la mentalidad de la gente y así es como conquistan. Entonces hay que recordar que ellos no solamente, una cosa es conquistar a la gente, el tomar el control de un pueblo, pero no pueden cambiar la mentalidad de la gente forzadamente, al menos que combinen sus ideas con las ideas de la gente local y poco a poco irlas cambiando, que es lo que siempre hacen y están haciendo en la actualidad, pero ya llegaremos ahí. Ahora, de la misma manera que lo hicieron en México, no es una excepción, lo han hecho en todos lados. Nunca se han preguntado por qué la Virgen de Guadalupe, que así como aparece de piel morena, existe solo en México, pero en ningún otro lugar del mundo. Es porque es tan fuerte que imagínense que de un día a otro el Vaticano dice, no, no es real. Entonces la gente va a decir, no, te callas. De hecho, ya lo ha hecho. El Papa, no, el actual, ¿cómo se llama? No, ni siquiera, no sé cómo se llama. El Papa Francisco. Él, sí, el argentino. Él una vez, en una entrevista, directamente dijo que apuntó a la Virgen de Guadalupe y dijo, los mexicanos nunca, nunca van a avanzar porque creen en esta chica. Algo similar dijo, pero con esta intención. Y obviamente, pues la gente no causó nada. Y porque no se puede cambiar la mentalidad de la gente de un día para otro, al menos que se haga lentamente y se vayan reemplazando las creencias. Porque cambiar las creencias de la gente es muy complicado, como ya habíamos hablado en videos anteriores, pero reemplazar esas creencias por cosas poco a poco sí es posible y es lo que hacen. Ahora, cuando fueron a conquistar el norte, y esto lo hacen en todos lados, esta idea de México es solo un ejemplo, pero lo hacen en todos lados. Ahora, en el norte de Europa, cuando los romanos tomaron, y hablo de los romanos porque muchas de las cosas actuales vienen de los romanos. Seguimos viviendo en la época actual con las historias de la época romana. Es por eso que hablo de él. Cuando digo la época romana me refiero a las historias actuales, porque seguimos viviendo en las historias de Jesús, la Biblia, que esto empezó en la época romana, que sigue activa en la actualidad. Entonces, cuando hablo del Imperio Romano, puede escuchar como que es algo muy viejo, pero en realidad es algo moderno, porque son las creencias actuales. Ahora, cuando fueron al norte, tomaron ideas de los celtas y, y de los vikingos. En el norte había un ser que era conocido como Odín, que tenía piel azul. Y este ser, bueno, no era gordo como Santa Claus, pero era conocido porque se le daba conocimiento a la gente. Esto es una referencia a un ser avanzado que le daba conocimiento, como como el pino, la piña, a la gente. Ahora, esta historia fue adoptada por el Imperio Romano, pero la adaptaron un poquito más a la cultura romana y le cambiaron cosas para que fuera más aceptada por la gente en Roma, pero también por la gente en el norte, es decir, mezclaron cosas ahí. Y, y eventualmente esta historia del ser azul se, se convirtió poco a poco, ya más tarde hablo de los detalles de cómo pasó, pero se convirtió en la historia de lo que hoy actualmente conocemos como Santa Claus. Hay una transición, ya hablamos de la transición, de cómo pasó de Odín, de un ser azul, de piel azul, al gordito de, de, de vestimenta roja. Am, Ahora, bueno, regresando al pino, se me olvidó una cosa. En
En la parte la cima del pino se pone una estrella. Esta estrella es una referencia a, a la destrucción de Atlantis. Ahora, ya habíamos hablado en videos anteriores de que durante la destrucción de Atlantis había había un cometa que era visible en el cielo durante varios días. Ahora, de esto, no sé cómo decirlo, pero de esto sí, mm, esto sí me consta, porque no tengo muchas memorias de muchas cosas, pero de esto sí, creo que ya habíamos hablado de esto, ¿no? Lo dije en otros videos, que de esto sí, bueno, yo he tenido recuerdos de este cometa, pero bueno, esta es otra historia. Y bueno, si quieres decir algo, me dices. No, 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 sí. continúa, vale. Em, si voy muy rápido o muy lento, me dices, porque no sé cuánto tiempo nos queda. Y, y bueno, la idea del cometa representa la estrella que está en la parte de arriba del pino de Navidad. Hay es por eso que hay muchas historias bíblicas y antiguas de que un cometa es una referencia a esto. No sé si han escuchado que siempre que había una referencia a un cometa en historias antiguas por alguna razón, son historias en la antigüedad donde se hablaba de la destrucción de Atlantis, de cómo pasó. Entonces hay muchas historias bíblicas y no bíblicas antiguas donde se habla de este cometa. Entonces ya saben de dónde viene. Em, Ahora, los celtas, como digo, los romanos tomaron también historias celtas, que es en el norte de Europa. Los celtas obviamente tenían o no, tenían un gran respeto por la madre tierra. Y, y esta idea de Saturnalia, bueno, em, como los celtas tienen este respeto por la madre tierra y tomaban muy en cuenta la idea de los equinoccios, perdón, el, el punto más bajo del sol en El en la- solsticio. el solsticio de invierno, que sería más o menos el 21 de diciembre. Ujú. Entonces empezaron a reemplazar las ideas del solsticio del 21 de diciembre con las ideas con las ideas romanas para que fueran adaptadas por la gente local, la gente del norte de Europa. Y bueno, estoy hablando del norte de Europa, de México, y porque el Imperio Romano tomó la mitad del mundo, de Europa para el oeste. Pero las técnicas eran las mismas en otras partes del mundo. Así es como los imperios han crecido y desaparecido, pero bueno. Lo mismo pasó en México. Fue muy fácil introducir la idea de Navidad, porque en México se tenía conocimiento del solsticio. Entonces, lo mismo que pasó con los celtas, pasó en México. Ya se sabía la historia. Dijeron, funciona ya porque esa gente en el norte de Europa cree en el solsticio de invierno, pues la gente en América cree lo mismo, se las aplicamos. Y pasó igualito. Fue muy sencillo porque los romanos ya tenían experiencias en esto. Ahora, en la actualidad, Em, obviamente empezaron a reemplazar una cosa con otra hasta que lo reemplazaron totalmente por algo cristiano. Es por eso que en la actualidad se cree que Jesús nació el 25 de diciembre, pero obviamente no fue así, eso es simbolismo total. Creo que en el video pasado hablamos de que esto es simbolismo de cómo se va moviendo el sol, donde en el solsticio de invierno el, el sol se ve muy abajo en el horizonte, pero ya después del solsticio, el 22, 23, 24 de diciembre, empieza a moverse hacia arriba. Es por eso que nace el sol, donde el sol tiene referencia a Jesús. Y hablamos en el video anterior de todas las referencias de Jesús y el sol. Em, los romanos, obviamente, el nombre de Odín, que venía de los vikingos, lo cambiaron a San Nicolás, que era un sacerdote romano, un líder religioso. Y en lugar de traer conocimiento, porque esto era simbolismo, obviamente los celtas representaban el simbolismo con cosas. Entonces los romanos dijeron, entonces trae cosas, trae regalos. San Nicolás es un ser que vino a traer regalos. Entonces así es como empezó la idea de que Odín, que es un ser de piel azul, avanzado, que le daba conocimiento a la gente,
fue reemplazado por la idea de San Nicolás, que le daba regalos a la gente. Ya van viendo cómo se va cambiando la cosa. Ahora, Klaus es un nombre muy común en Alemania y obviamente los romanos estaban en Europa y se cambió a Santa Claus en algún momento. Entonces, pero bueno, obviamente Klaus suena muy raro en algunos lugares del mundo, entonces lo cambiaron a Santa Claus y es por eso que en la actualidad existe esta idea. La idea en algunos países de Europa, especialmente en el norte de Europa, Santa Claus sigue existiendo la imagen, pero es azul. Esto nunca se cambió de rojo, de azul a rojo. La idea de un Santa Claus rojo se empezó a hacer famosa principalmente en América y algunos lugares de Europa, pero no en todos. Y esto pudo haber sido varias cosas, pero se cree que fue una campaña de mercadotecnia de Coca-Cola para darle más publicidad a su logotipo, que es de color rojo, y es por eso que funcionó. Y en algún momento, pues Santa Claus empezó a reconocer de color rojo y es por eso que hasta la fecha se sigue conociendo de esa manera. Pero en algunos lugares de Europa es azul. Yo vivo en Europa y he visto Santa Claus azul muchas veces. Y bueno, más específico, yo vivo en Eslovaquia y aquí sí hay un Santa Claus rojo, pero sí he visto también algunas familias que tienen un Santa Claus azul. Pero bueno, Eslovaquia ya se está poniendo más, está agarrando mucha información del oeste, entonces ya parece más rojo que azul. Bueno, ya hablamos del pino de Navidad, ya hablamos de Santa Claus, ya hablamos de muchas otras cosas. Ahora, los renos. ¿De dónde salieron los renos? ¿Por qué Santa Claus de repente apareció con renos? ¿Qué tiene que ver un reno? Bueno, esta historia es otra cosa interesante. Aquí está la creatividad de los romanos. Los romanos ocuparon a los celtas. Los celtas tenían un dios, bueno, era un tipo dios, era más bien, bueno, vamos a llamarle dios, que era Cernunnos, que era como una representación de la madre tierra. Se pueden ver cómo teníamos Tonatzin, que en México era una representación de la madre tierra, y los celtas tenían a Cernunnos, que era una representación de la madre tierra. Era lo mismo porque recibían la misma información de seres avanzados, pero obviamente los romanos llegaron a cambiarla. Ahora, cuando los romanos llegaron al norte de Europa y encontraron las historias de Cernunnos, no le dijeron a la gente, Cernunnos ya no existe, olvídense de él. La gente no lo iba a aceptar. Entonces lo que dijeron fue, pues miren, así como lo hicieron con la Virgen de Guadalupe, dijeron, miren, acá en Roma conocemos a un ser que tiene cuernos y pues a Cernunnos era una representación de la Madre Tierra y tenía forma de venado, con cuernos de venado. Entonces los romanos dijeron, pues yo tengo acá otro dios, ser, que le llamamos Krampus, y Krampus también tiene cuernos, no les gusta, así como lo hicieron con la Virgen de Guadalupe, lo hicieron con los celtas. Y poco a poco lo fueron introduciendo. Entonces, Cernunnos, el venado, se empezó a convertir en Krampus, que Krampus tiene cuernos y, y de hecho hay muchos lugares en Europa en la actualidad, pero bueno, doy más contexto y más tarde hablamos de eso. Krampus, que es el nuevo Cernunnos, era un ser con cuernos y la historia romana en aquella época era que Krampus ya existía la idea de San Nicolás o de Santa Claus, que Santa Claus iba a traer regalos a los niños, pero con Santa Claus venía otro ser que se llamaba Krampus, con cuernos, que perseguía a los niños que se portaban mal en Navidad. Es por eso que todavía existe esta leyenda de que si te portas mal, Santa Claus no te va a traer nada. En aquella época, para asustar a los niños con miedo, como siempre, decían que iba a venir Krampus y los iba a asustar. Ahora, en Europa, en la actualidad, o sea, justo ahora, hoy tal vez, hay grupos, sobre todo en el norte de Europa, hay festividades donde hay gente que se viste de monstruos con cuernos para representar esta festividad antigua, celta. Obviamente ya no es el dios que tiene que ver con la madre tierra, ahora es un ser malvado que asusta a los niños y literalmente
gente que se viste para asustar a los niños. Creo que Ivonne, tú sabes de qué estoy hablando. ¿Quieres decir algo al respecto? Sí, me parece muy, muy fuerte porque se está comercializando más, ¿no? De hecho, ahorita en el cine hay una película con esta temática, de este ser que llega a asustar a los niños, ¿no? Pero yo creo que más allá de la simbología per se, ¿no? Es cuál es el objetivo, ¿no? ¿Qué se está buscando con eso, con esas historias o con esos rituales que han introducido en nuestra vida cotidiana, ¿no? De, de, de llevar a esta figura que se vuelve como algo muy bonito, ¿no? Con mucha ilusión para los niños y todavía hay muchos eh, personas que tienen mucha ilusión en esto, ¿no? Pero no, al enterarnos de dónde viene, híjole, se vuelve muy... no sé, estaba pensando en la canción típica que hay de Navidad, ¿no? De que Santa Claus viene al pueblo hoy en la noche, ¿no? Y que entonces te va a traer regalos si eres bueno, porque si no, agárrate, ¿no? O sea, te va a ir mal. Eso está bien feo cuando uno lo puede pensar ya claramente, dices, no, eso no está padre, ¿no? No está bonito estar participando de estas cosas, ¿no? Qué trauma para los niños, ¿no? Ujú, Am, pero bueno, eh, bueno, pues ya sabemos de dónde vienen los renos, porque pues obviamente el Imperio Romano tuvo que meter la idea de un reno en algún lugar para que la gente dijera, oh, ahí está nuestro Dios, porque si no, ujú, no iba a funcionar, la gente iba a rechazar a Santa Claus. Entonces, la idea del reno, pues dijeron, pues es alguien que acompaña a Santa Claus, entonces ahí metieron el reno. Y entonces ya cubrimos el reno, Santa Claus, la ropa, el gorrito, el, el pino de Navidad, las cosas que van alrededor, la estrella arriba de eso, pero obviamente tiene una parte religiosa, que es porque fue la original. Así como se dan cuenta cómo la religión, porque cuando llegaron a México y estaba la idea de Tonatzin, tuvieron que reemplazar la idea de Tonatzin con la idea de la Virgen de Guadalupe, que esta en la actualidad funciona, pero en otras partes del mundo no tienen la Virgen de Guadalupe, pero tienen la idea del nacimiento de Jesús. Entonces, adoptan, reemplazan ideas religiosas con las propias para crear su propio simbolismo y bueno, para que sean aceptadas, o de otra manera la cristianidad no hubiera sido aceptada. Con esto me refiero a que las creencias son muy importantes, es decir, no pueden meternos una idea a la cabeza simplemente a la fuerza, porque nos pueden controlar de manera física, amarrarnos y lo que sea, pero la mente no la pueden controlar, al menos que nos metan ideas, que nosotros mismos no las creemos. Entonces no nos pueden forzar a creer algo, pero lo hacen a través de historias, a través de manipulación para cambiar nuestra manera de pensar. Es por eso que los seres de dimensiones superiores, Ivonne y yo, transmitimos este mensaje a menudo de que hay que pensar con nosotros mismos. Todos caemos, no quiere decir que caer en estas trampas es algo malo, pero sí preguntarnos, ¿por qué hago esto? Porque es algo similar a, y no solo Navidad, de Pascua. Alguna vez, algún día hablaremos de esto en otro video, pero ¿se han preguntado por qué Pascua tiene que ver con huevos y conejos? Fertilidad, dioses de la fertilidad, Ishtar, Cibeles y muchos otros más. Em, y San Valentín, que es una historia que viene de también de los romanos, porque bueno, todo tiene que ver con los romanos en la actualidad. ¿Y qué más? Tenemos Halloween, que tiene, o el Día de los Muertos, que tiene que ver con ese cometa de Atlantis. Pero bueno, algún día hablaremos de esto. No solo se trata de Navidad, todas o la mayoría de las festividades tienen una connotación religiosa que fue introducida para reemplazar una creencia sobre otra. Es por eso que es importante
preguntarnos el de dónde vienen las cosas. Ahora, en la actualidad, la Navidad, y no con esto no quiero decir que la Navidad sea mala, ¿vale? Por ejemplo, es un momento para estar con la familia y son cosas bonitas y cada quien lo puede ver a su manera. No existe esta idea de bueno y malo, solamente es importante preguntarnos el por qué creemos lo que creemos y, y preguntarnos a nosotros mismos si realmente queremos creer eso o, o es solamente por presión social, de que, todos creen en eso, entonces por lo tanto tengo que creer en eso, si no, no me van a aceptar. Es como en el video anterior de lo del gato, de que el sacerdote quería amarrar al gato. Bueno, los que no vieron el video anterior, se trata de Claro. creencias, de preguntarnos el por qué se hacen las cosas. Ujú. Y no quiero decir que sea algo malo no preguntarnos. Todos caemos de alguna manera porque pues todos fuimos programados, pero la idea es salir un poquito de eso y no dejarnos llevar tanto por la presión social de qué van a decir, porque eso es una trampa también. Entonces, yo en algún momento, a pesar de que yo hablaba con los seres de dimensiones superiores directamente, me tenía pena de hablar de esto. Yo sabía que esto era real, o sea, traté, yo era incrédulo. Yo trataba de decir, o sea, trataba de investigar si era real o no. Llegó un momento donde ya no podía negarlo, yo lo viví directamente, a mí nadie me lo contó, pero sí me daba mucha pena hablar de esto. Eventualmente aprendí, y de hecho con Ivonne aprendí mucho a compartir esta información en los videos, que, que una vez que pierdes el miedo a hablar de esto, te vuelves como más inmune, porque ya nadie te puede ridiculizar, porque tenemos esta idea de que qué pena me van a ridiculizar. Pero, o sea, a pesar de que yo estaba tan seguro de lo que estaba viviendo, o sea, de toda esta información que se compartimos, aún lo único que me detenía era el miedo de qué es lo que van a decir los demás. Pero una vez que pierdes ese miedo, ya nadie te puede em, ridiculizar, porque esa idea de ser ridiculizado solo existe en nosotros mismos, porque fue programada en algún momento. Ahora, lo que quiero decir con esto es de que muchas cosas o todo lo que tiene que ver con la idea actual de la Navidad son solamente historias antiguas mezcladas en varias culturas que se mantienen porque fueron implementadas para que fueran aceptadas ciertas creencias en ciertos pueblos y al mezclarse, obviamente esto se convirtió en lo que existe en la actualidad, pero esto viene de la idea de Saturnalia, incluso antes de Saturnalia, y que tiene que ver con Saturno y no con Júpiter, que Júpiter sería como lo contrario a Saturno, porque Júpiter es muy positivo y Saturno, pues es donde está los, vamos a llamarle negativos, pero es la Federación Galáctica, entonces podemos llamarle negativos. Bueno, esa es Ujú. otra pregunta para otro día. Em, pero bueno, creo que ya con eso terminamos hoy. Sí, Ok, sí, ya se nos fue el tiempo. vale. Mm, muy interesante, muy interesante. Pues es eso, ¿no? Plantearte cosas para que tú te cuestiones a ti mismo, ¿no? O sea, y otra vez, no nos creas nada. Haz tu propia investigación, consulta con tu propio corazón, ¿no? Y para que tengas paz. La Navidad se ha convertido en algo muy complejo y muy estresante, ¿no? Porque también como terapeuta familiar me toca ver que de pronto la Navidad no es tan linda como se pudiera pensar, ¿no? Porque suceden cosas, ¿no? Entre las familias, las relaciones familiares son las más complejas que hay en este mundo. Em, y hay historias de familia, ¿no? Que no están bonitas y esto es de pronto la Navidad se ha vuelto la obligación de ver a la familia y a veces no queremos verla. Entonces también poder
poderle quitar esa carga tan fuerte que tiene para poder hacer las cosas diferente y poder estar en lugares más de recogimiento y más de conexión con uno mismo, ¿no? Que de hecho el invierno es para eso, para recogernos, para centrarnos en nosotros mismos y estar más con nosotros que con el afuera. Y darnos cuenta, ¿no? Cómo nos manipulan con todo este rollo de los regalos, ¿no? Este, que a fuerzas hay que dar algo, ¿no? Eh, está sumamente comercializado. Pues simplemente saber, ¿no? Desde dónde uno hace las cosas, desde la inconsciencia o desde la conciencia. Puedes seguir haciendo lo mismo y está bien, solo hazlo desde la conciencia. Yo en Navidad voy a estar sentado aquí solo escribiendo el cuarto libro. Ahora sí. Me parece maravilloso, muy bien. Para los que me preguntaron o me dijeron que me sentara a escribir el libro, síganme diciendo. Fíjate, está buenísimo. Muy bien. Bueno, pues gracias, Eduardo, por Gracias, Ivonne. más y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana.